Estuvimos hablando en los videos anteriores sobre la ideología económica, peronista, si quieren llamarlo así, sobre cuál es el rol que debe tener el Estado dentro de una economía con un sistema capitalista. El Estado se presentaba como el mediador en el conflicto entre los empresarios y los trabajadores y creía que los trabajadores tenían que estar organizados en sindicatos, ¿sí? Que estos sindicatos tenían que negociar con los empleadores a través de lo que se llamaban las convenciones colectivas. Cada año o cada 2 años se negociaban condiciones laborales, los salarios y todo aquello que tenía que ver con la vida dentro de las empresas. Estas resoluciones de las convenciones colectivas tienen el carácter de obligatorio y todos aquellos empleadores y trabajadores tenían que estar sujetos a ellas, con independencia de que los empleadores integren cámaras empresarias que participaran en la negociación o que los trabajadores fueran sindicalizados, ¿sí? Igual la gran mayoría de los trabajadores eran sindicalizados casi a la fuerza y además por los beneficios que podían obtener. Cuando yo les hablé en el primer video sobre los beneficios, no se acuerden que, no se olviden que el peronismo es el que impone el sistema jubilatorio en la Argentina. Hasta ese entonces muy pocos sectores se jubilaban y el peronismo va a hacer que las personas cuando cumplan 60 años se puedan jubilar. Eso cuando hablamos de explicar por qué el peronismo recibe tanto apoyo. Bueno, entonces retomando, con estas concepciones, ¿sí? Con esta desconfianza sobre el mercado y con esta creencia de que el Estado tiene que intervenir sobre el mercado no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de, si ustedes quieren, eficiencia para asignar los recursos de manera sabia, va a implementarse distintas medidas que reflejan esta concepción. Una de ellas es la que yo les anticipé sobre las nacionalizaciones, mejor dicho, las estatizaciones de las empresas. Por ejemplo, empresas de servicios públicos. Y así se estatiza la provisión de gas, así se estatiza la provisión de agua, así se estatiza la provisión de servicio telefónico, ¿sí? En todos los casos pagándole a sus dueños anteriores una indemnización. Es una expropiación en la cual hay un acuerdo, en el sentido de que los expropiados van a recibir una compensación adecuada, en algún caso, como es en el caso del tema de los teléfonos, más que adecuada, porque la empresa ITT hace un gran negocio cuando le vende la concesión de los teléfonos al Estado argentino. Una excepción a esta corriente de estatizaciones es la del servicio eléctrico, que va a continuar en manos de las empresas privadas. Nunca se va a saber por qué, pero lo cierto es que el peronismo no lo estatiza y recién lo va a hacer en 1960 el gobierno de Frondizi para casi todo el servicio eléctrico que se brinda en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, creando SECBA, y va a terminar este proceso la dictadura militar, que va a estatizar la última empresa privada concesionaria que existía, que era la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Pero el peronismo, por el momento, que es lo que nos interesa, no estatiza estas empresas. Y además de eso, va a crear nuevas empresas estatales. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, para que se den una idea, y va a ampliar el proceso de industrialización que lideran fabricaciones militares, especialmente en la provincia de Córdoba. Va a surgir toda una gran cantidad de empresas, importantes empresas, que van a fabricar bienes industriales y que van a estar en manos del Estado. Entonces, ya teníamos a YPF, que era estatal,
y que sigue estando. Y vamos viendo como muchos sectores de la economía argentina existen empresas estatales. Un apartado especial merecen los ferrocarriles, porque acá en el tema de los ferrocarriles hay una gran carga ideológica. Hay una gran carga ideológica porque se identificaba a los ferrocarriles con el imperialismo inglés. Ustedes saben que dentro de las inversiones de los ingleses en la Argentina, la más importante había sido, y aún lo era, la de los ferrocarriles. Ferrocarriles que estaban en franca decadencia. ¿Por qué? Porque desde los años 20 y especialmente desde la década del 30, el transporte por camión iba desplazando rápidamente al ferrocarril y el ferrocarril justamente perdía importancia. Ya no era tan rentable y los que se oponen a Perón dicen que los ingleses eran los principales interesados en vender los ferrocarriles al Estado argentino y sacarse el muerto de encima. Distinto a lo que piensan los peronistas, ¿sí? Que frente a esta estatización lo van a vivir como justamente la concreción de la soberanía nacional enfrentando al imperialismo inglés y quitándole ese instrumento que servía para controlar a los argentinos. La idea siempre es que si el imperialismo chupa la sangre del pueblo, para decirlo en esos términos, los ferrocarriles eran las venas a través de las cuales se producía la extracción de sangre, ¿sí? O sea, para eso servían los ferrocarriles. Y entonces, al comprar los ferrocarriles y hacer que los ferrocarriles pertenezcan al Estado argentino, acá vamos a tener la recuperación de la soberanía frente al imperialismo chupasangre, para decirlo en términos más duros. Y en este caso, otra vez volvemos a la discusión. ¿Y esto qué es? ¿Y usted qué piensa, profesor? Bueno, yo pienso, tengo mis ideas claras. Lo que es importante es que ustedes piensen, bueno, ¿cómo era la situación? ¿Era como dicen unos? ¿Era como dicen otros? Lo cierto es que es muy interesante el proceso por el cual se llega a la compra de los ferrocarriles por parte del Estado argentino. Durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya estamos hablando desde el 39 y que esto siguió hasta el 45, Argentina vendió en grandes cantidades a los ingleses. Durante la guerra, los ingleses vendían mucho menos porque otra vez estaban distraídos en el esfuerzo de guerra y también porque ya, como dijimos, desde el punto de vista tecnológico se habían quedado muy atrás. Quiere decir que hay una balanza comercial muy favorable para la Argentina. Las exportaciones desde la Argentina a Inglaterra superaban muchas veces las importaciones que provenían de Inglaterra. Entonces, los ingleses cancelaban estas obligaciones con libras, pero estas libras eran inconvertibles. Eran libras que no se podían convertir con oro y que los estadounidenses no aceptaban como pago para que Argentina les pague, los importadores argentinos le paguen a los estadounidenses por sus compras. ¿Por qué? Porque justamente eran inconvertibles, porque Inglaterra estaba empapelando todo con libras esterlinas para financiar el esfuerzo de guerra. Entonces los ingleses entregan esas libras esterlinas, le piden al gobierno argentino que espere, que guarde esas libras esterlinas inconvertibles y promete, jura por la madre, ¿sí? Podría ser por la reina, que cuando finalice la guerra todo va a volver a la normalidad y esas libras inconvertibles se van a transformar en convertibles, que Inglaterra va a volver a la convertibilidad cuando finalice la guerra y que por lo tanto el gobierno argentino y todos los gobiernos en el mundo, el de Australia, el de Canadá, el de Nueva Zelanda, que tienen libras esterlinas, que no se preocupen que van a poder canjearlas por oro o eventualmente realizar el cambio por dólares, que era la moneda que ya se aceptaba en todo el mundo como medio de pago.
Bueno, finaliza la guerra, todos, no solo la Argentina, están esperando que Inglaterra pague. Ahí es el momento en el cual, año 46, 47, Perón dice que no se puede caminar por el Banco Central por la cantidad de oro que había. Y acá Perón está mintiendo, en realidad no es que había oro, que había libras esterlinas que los ingleses habían prometido que iban a convertir, que iban a transformar esas libras esterlinas en oro o en dólar, pero que no las habían convertido. Entonces, en 1947, el gobierno inglés, con el respaldo de los Estados Unidos, va a tratar de volver a la convertibilidad. ¿Qué sucede? Bueno, sucede el efecto puerta 12, pues el efecto estampida, ¿sí? Se lanzan todos los toros juntos, porque cuando el gobierno inglés dice, bueno, ahora es convertible la libra, mándenme las libras que yo se las cambio, de todo el mundo, desde Inglaterra principalmente y de todas partes del mundo, hay una aluvión de gente que quiere que cambien esas libras, que las conviertan a oro, que las conviertan a dólares, que las conviertan en algo que sirva para las transacciones económicas internacionales. En ese momento entonces el gobierno inglés se ve superado y tiene que declarar definitivamente la inconvertibilidad de la libra con el oro o con lo que fuera. Ese es el año 1947. En ese momento el gobierno argentino se presenta frente al gobierno inglés y dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos esta deuda? Y acá la pregunta sería a ustedes, ¿qué hubieran hecho? Inglaterra en realidad nos había dado papeles y no nos estaba dando nada. ¿Cómo hace un país que es débil desde el punto de vista militar y que tiene escasa influencia en el orden internacional para cobrar una deuda? ¿Cómo hace un país débil desde el punto de vista militar para cobrarle la deuda a uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo presiona? Bueno, yo les cuento lo que resultó y después nuevamente tienen sus propias conclusiones. Lo que se arregla es que el Estado argentino, con ese saldo que le queda de libras inconvertibles, va a comprar los ferrocarriles. Esto equivalía más o menos al 10% de lo que los ingleses debían, es decir, que le perdona el 90%. Y acá se presenta en la Argentina como un gran logro. Hay un festejo, andan las locomotoras con sus banderas argentinas, con los obreros subidos arriba en las locomotoras, circulando los trenes, declarando que por fin somos soberanos, que por fin terminamos con el imperialismo y que justamente los ferrocarriles ahora pertenecen a todos los argentinos y han podido esquivar al imperialismo inglés. Eso es muy interesante, es una gran discusión, como lo ven, pero la pregunta es, ¿cómo se le cobra al grandote? ¿Cómo uno logra convencer al grandote que le pague? El grandote dice, no te pago, soy Inglaterra, vos sos Argentina. Continuamos ahora con el cuarto, ahora viene el cuarto video.